Cuarto bloque en esta edición central de Canal Rural Noticias y ya lo tenemos a Diego de la Puente para que nos cuente un poco qué estuvo pasando en la jornada de hoy con el mercado de granos. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Luciano, ¿cómo va? Bien, Diego, un mercado en la jornada de hoy que en el ámbito internacional por lo menos se desplomó producto de qué situación. No, en el ámbito internacional y en el local también, digamos, ¿no? Por supuesto, siempre que a nivel local que los precios, todas las variaciones que tienen los precios internacionales acá es como que tiene una especie de buffer, ¿no? Cuando sube, sube menos, cuando baja, baja menos. Eso está muy relacionado al tema de los derechos de exportación. Pero básicamente el motivo fue esta posibilidad de que se llegue a una negociación entre, digamos, Turquía haciendo como mediador, pero básicamente una negociación con Rusia para que se pueda abrir un corredor cerealero y de esa manera Ucrania pueda exportar los granos que tiene, digamos, ahí retenidos. En parte que algunos comentarios dicen que Rusia se ha robado parte de los granos, como ha pasado con alguna maquinaria agrícola, y en parte también, digamos, hay que ver después en la práctica cómo funciona eso, porque los puertos han sido muy bombardeados, han sufrido muchas, digamos, pérdidas logísticas, digamos, en ese sentido, con lo cual después en la práctica hay que ver cómo se puede hacer. Pero bueno, en principio, esto que ya se venía viendo la semana pasada, de que en algún momento por ahí podía llegar a haber alguna negociación en este sentido, bueno, obviamente que la especulación, cuando ocurre algo de esto, es un buen momento como para tomar ganancias, ¿no? Así que yo creo que desde el punto de vista de los fundamentos, no cambia demasiado el mercado, pero la posibilidad, como hemos dicho siempre, o de que se firme un acuerdo de paz, o que de alguna manera todo esto que puede ser un arma que usan los rusos para poder negociar, bueno, obviamente que Putin lo que va a decir es, yo te abro un corredor, digamos, para poder exportar los granos de Ucrania, pero contra eso va a pedir seguramente que le levanten sanciones económicas impuestas desde que arrancó la invasión. Así que, bueno, me parece que esa es la nota importante del día de hoy, por lo cual el mercado tuvo una reacción tan negativa. A ver, pero es más especulativo que concreto, digo, o el volumen que podría eventualmente aportar al comercio internacional esta apertura de los granos de Ucrania vía Turquía es muy significativo. No, o sea, no es que es vía Turquía, o sea, Turquía actuaría como negociador, pero la idea es que se puedan exportar a través de los puertos del Mar de Azov o del Mar Negro, que hay que ver cómo están. Pero bueno, el primer, o sea, por eso digo, vos tenés, digamos, campos que están minados, rutas que están bombardeadas, sistemas ferroviarios que también han sido bombardeados, ni hablar los puertos, ¿no? Terminales de empresas multinacionales muy importantes que están destruidas sobre el puerto de Mykolaiv o de Odessa, con lo cual después en la práctica hay que ver cómo la cuestión, digamos, termina ocurriendo. Pero sí, hay un componente especulativo también muy grande, porque con toda esta tensión, si de golpe venimos hablando de que Ucrania es el cuarto exportador mundial de granos y no puede sacar la mercadería porque obviamente están sitiados y demás, y eso es un argumento para que Rusia lo use como un arma o un arma de negociación, bueno, que de golpe se empiece a hablar de una negociación, es como cuando en algún momento se empezó a hablar bueno, de algún acuerdo de paz y demás, que finalmente nunca se llegó, bueno, el mercado también ajustaba ahí fuertemente. Quizá lo más raro es la soja, porque la soja, digamos, en esa región no es un producto importante, fue la que se sostuvo más tiempo durante en Chicago, pero bueno, al final terminó, digamos, sucumbiendo, acompañando el comportamiento de los cereales, ¿no? ¿Y esta es una tendencia que puede seguir dándose en las próximas jornadas o eventualmente hay que esperar a ver cómo avanza justamente la posibilidad de que salgan los granos de Ucrania? No, yo creo que, digamos, en la medida que el mercado vaya viendo que esa posibilidad es cierta, bueno, quizá no sé si va a ajustar como ajustó hoy, pero bueno, digamos, es una variable, un factor que da más tranquilidad al mercado, ¿no? Sobre todo a los compradores. De todas maneras, hoy, por ejemplo, salieron al final, que tendría que haber salido ayer, pero fue feriado en Estados Unidos, salieron al final del día el avance de las siembras en Estados Unidos,
y bueno, digamos, ¿no? Por ejemplo, o sea, están dentro de lo esperado, con lo cual esa variable que quizá si se hubiese avanzado mucho en las siembras, ya a esta altura quizá hubiese sido un factor que con esto en la espalda y un buen avance, por ahí mañana tenés otra jornada muy negativa, bueno, quizá esto hay que ver cómo el mercado lo toma, ¿no? Pero bueno, está claro que en la medida que se pueda avanzar en una situación de este tipo, es como que nos sacamos un peso muy importante de encima porque el mundo está frente a una crisis alimentaria que no tiene precedentes. Y bueno, obviamente que Rusia, digamos, Rusia-Ucrania, pero manejado por Rusia, hoy los rusos pueden, controlando los puertos del Mar Negro y del Mar de Azov y la zona productiva de Ucrania, que es la más importante, está ahí en el sur, claramente te pueden controlar el flujo de un tercio de las exportaciones mundiales entre Rusia y Ucrania. Con lo cual, el hecho de que bueno, haya por lo menos algún avance en algún entendimiento de algún tipo, que después veremos si se da, qué es lo que pide Putin a cambio, si, digamos, se le concede eso que se le pide. Bueno, entramos en una etapa de negociación que hay que seguirla de cerca, pero en principio, bueno, digamos, una cosa es un tercio de las exportaciones que están retenidas ahí, y otra cosa es una negociación para que esto, más allá de que el conflicto continúe, que por lo menos se destrabe, ¿no? Yo, a ver, digo, no es que soy escéptico, ni mucho menos, ojalá que haya una negociación en ese sentido. Sí recuerdo recientemente cuando se hablaban de los corredores sanitarios, ¿no? Para que la gente pueda salir de Kiev y finalmente, digamos, eso no sirvió. Así que bueno, por eso digo, quizá el mercado se está adelantando a algo que veremos si funciona o no. Así que bueno, ojalá que se pueda llegar a un acuerdo y que los granos puedan fluir, más allá de que para nuestros productores y para un país como la Argentina, que exporta granos, no es bueno que los precios bajen. Creo que la situación sanitaria y alimenticia que está viviendo el mundo amerita que esta situación sea resuelta, ¿no? ¿Y esto podría tener también algún efecto en la mejor comercialización, por ejemplo, de insumos? ¿O esta liberación que eventualmente podría darse para granos no tiene nada que ver con ese otro mercado y van por carriles diferentes? Es una buena pregunta y yo entendería que debiera, o sea, hoy se está hablando de los granos, pero digamos, debiera entender, si bien Ucrania no es tan importante como Rusia en las exportaciones de fertilizantes, sobre todo de urea, la realidad es que si los precios de los fertilizantes no bajan al compás de lo que eventualmente puede bajar el precio de los granos, y esto avanza y demás, que después también hay que entender que hoy no se está sembrando, que en muchas partes del mundo no se siembra porque los costos son muy altos, entonces no tenemos una reacción productiva acorde al nivel de precios que a priori uno pensaría, ¿no? Porque vos decís, tengo precios que están en niveles récords en términos nominales, no así en términos reales, pero en términos nominales sí. Entonces decís, bueno, va a haber una explosión de oferta, un incremento del área sembrada, eso no va a ocurrir. Y si los insumos, digamos, no bajan, bueno, Estados Unidos ya tomó la decisión de sembrar, pero después viene Sudamérica, que es hoy el bloque exportador más importante del mundo, entre cereales y oleaginosos, inclusive más que la Unión Soviética, con lo cual, si vos tenés precios de los insumos que te quedan ahí arriba porque no entra dentro de la negociación y los precios de los granos empiezan a bajar, aunque bajen poco, bueno, el negocio se empieza a hacer mucho más complicado, los márgenes empiezan a ser mucho más sensibles a las caídas de los precios y a las caídas de los rindes, y eso, bueno, podría generar, digamos, algún desincentivo. Con lo cual, lo único que espero es que si hay una negociación en este sentido, también te bajen proporcionalmente o empiecen, digamos, a exportarse estas restricciones que ha tenido Rusia y China, en algún punto que también se flexibilicen como para que, digamos, el mundo pueda seguir produciendo con un negocio que sea razonable. Si no, se va a empezar a achicar el área, sobre todo, digamos, en los que siembran en el segundo semestre en el hemisferio norte, y bueno, ahí la historia, digamos, puede ser distinta, ¿no? O en todo caso, vas a tener una suba mucho más fuerte después cuando el mundo se dé cuenta que Sudamérica básicamente no sembró lo que se esperaba, ¿no? A ver, lo mencionaste brevemente al principio, pero te pido una línea más respecto de cómo cierra el mercado hoy en Argentina luego de esta importante baja que tuvimos en Chicago.
Estuvimos, digamos, yo te diría que, bueno, la soja terminó creo que $8 abajo. El trigo, nueva campaña, estuvo entre los 10 y los $12. El maíz un poco menos, pero en general se vio, digamos, una reacción acorde a lo que fue el mercado internacional, porque eso es como todo, ¿no? Puede haber una reacción que en parte sea especulativa, pero por otro lado también los que compran, que obviamente vienen comprando a precios nominalmente muy altos, lo que dicen es, bueno, a ver, vamos a ver, ¿no?, cómo sigue esta historia. Muchos de estos países netamente importadores, con el famoso pent-up demand, han acelerado su ritmo de demandas, de adquisiciones, para poder sostener stocks por encima de lo que normalmente tienen. Si de golpe, digamos, hay un acuerdo en este sentido, entonces, bueno, por ahí para los compradores empieza a aparecer digamos, un halo de tranquilidad que hasta acá no han tenido. Así que, pero bueno, yo lo que digo es, hay que ir despacio, no hay que adelantarse. Acá también hay mucha especulación dando vuelta de compradores en Chicago especulativos que obviamente han ganado mucha plata en toda esta suba, tienen una utilidad de vengada pero no percibida, y bueno, una buena excusa, que puede ser esta si es que se cumple, entonces bueno, digamos, lo que hace es adelantar por ahí esa decisión de liquidar posiciones, y el resultado es el mercado que tenemos. Por eso es que en el trigo, cuando arranca la invasión de Rusia y Ucrania, tuvimos 4 o 5 jornadas con límite de suba. Bueno, si digamos, no es un acuerdo de paz, pero si hay un acuerdo en este sentido, para que pueda fluir un poco la mercadería y paliar la situación de crisis alimentaria que hay en el mundo, me parece que eso, digamos, va a traer un poquito más de tranquilidad, y el mercado, después por supuesto, viene el mercado climático en Estados Unidos, vamos a tener que ir viendo cosas para adelante, pero digamos, en el día de hoy particularmente, creo que esta novedad que se venía discutiendo de la semana pasada, si llegara a buen puerto, claramente a los compradores genuinos también les va a poner un poquito más de paños fríos y de tranquilidad, ¿no? Así que hay que estar atentos. Diego de la Puente, muchísimas gracias. Gracias, Luciano. Un abrazo grande.